en la parte de sistemas del cuerpo humano, ya que creo que sería mejor verlo esta noche para que esté más fresco y se relaciona con lo que es la flebotomía. Así que les voy a comenzar hablando sobre lo que es de la sangre y luego nos vamos a la parte ya propiamente lo que es flebotomía. Entonces, sangre, ¿alguien me puede decir qué es la sangre de los que están presentes esta noche? ¿Qué entiende por sangre, Rosandi? ¿O alguien más que quiera conversar sobre lo del sangre? ¿Qué entiende por sangre? ¿O para qué tenemos sangre las personas? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de tener sangre en el cuerpo? Transportar oxígeno. Transportar oxígeno. Muy bien. Ese sería uno de los que de las cosas que transporta. ¿Algo más que transporta la sangre? Nutrientes. Plaquetas. Glóbulos Nutrientes, blancos. plaquetas, glóbulos blancos, sí. Hidrógeno. Sí. Linfocitos. Ajá. Bueno, como lo están diciendo ustedes, son muchas cosas que van en la sangre. Entonces, Los componentes. vamos Ajá. veamos lo de la parte de concepto. Por definición, la sangre es un parte del tejido conectivo, por definición. Es líquida, fluida, y se mueve a través de estas autopistas que podemos decir son los vasos, las arterias, las venas de nuestro sistema cardiovascular. Entonces, es un fluido que se mueve constantemente en nuestro cuerpo y usa las arterias y venas de nuestro sistema cardiovascular. En los humanos incluye la parte líquida, plasma, y también están las partes sólidas, como son los glóbulos rojos y las diferentes variedades de glóbulos blancos, que ustedes mencionaron algunos cuando yo les pregunté que cuáles. También está incluido lo que es los fragmentos de células de los megacariocitos, que son llamados plaquetas, que estos son para lo que es la coagulación, sirve para la coagulación de nuestras cascadas y ayudar a que no sangremos mucho, plaquetas. La función, como ustedes lo dijeron muy bien, es mover oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas, transporta hormonas a través del cuerpo y muchas otras cosas más que ya se les voy a mencionar. También nos ayuda a regular la temperatura del cuerpo, la parte de la sangre. Ahora, veamos estos dibujos que les he puesto yo acá. Tenemos el plasma y las partes sólidas que les dije. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de uno o del otro en la sangre? Vemos ahí que este es un porcentaje estándar, aproximado, que podría dar entre el 55% de plasma y un 45% de células sólidas. Este 55% de plasma, a su vez, lo podemos subdividir en otros compartimientos y más o menos el 90% del plasma es agua y el 10% restante son otros componentes como pueden ser electrolitos o iones, proteínas, ahí van aminoácidos en su base en su forma más simple, y luego las proteínas ya formadas, que son las formas más complejas de los aminoácidos. Luego tenemos los nutrientes, ahí podemos tener carbohidratos, también hay la parte de triglicéridos, colesteroles, desechos y otros gases.
Eso sería la subdivisión del plasma. Regresando al lado izquierdo, veamos el 1% que está por acá, eso son las plaquetas. Ahí también tenemos los glóbulos blancos y el 44% que sería probablemente el remanente, lo que falta ahí son glóbulos rojos. Entonces el plasma, para mencionar para qué nos sirve el plasma. El plasma es el principal componente de la sangre y ya dijimos es agua, más que todo es agua. Su función es, ¿verdad?, contener estas proteínas, factores de coagulación, electrolitos, gases y otros desechos del metabolito celular de nuestro cuerpo. Las células rojas que están por acá, estas son responsables directamente ellas de llevar en su interior la hemoglobina, el oxígeno también, transportan dióxido de carbono en menor porcentaje. Las plaquetas acá son fragmentos de células, son componentes importantes de lo que es coagulación. Y los glóbulos blancos, que está por acá, ellos son parte del sistema inmune y funcionan aumentando su número cuando somos objeto de un ataque, ya sea bacteriano, viral. Su función es destruir cuerpos extraños, que son lo que dijimos, bacterias, virus y hasta otras partículas, podría haber también ahí hongos. Eso sería con respecto a la parte general. Ahora veamos un poquito de los glóbulos rojos, la vida media o la vida promedio, tal vez no usar la palabra media, sino que la vida promedio del glóbulo rojo es de 120 días, que sería el equivalente más o menos a 4 meses. El glóbulo rojo, esa es su vida desde que es formado en la médula ósea y hasta el día que es retirado de la sangre a través del vaso. Así que células ya antiguas de glóbulos rojos ya que van alcanzando ya su vida de 120 días, o células rojas dañadas son retiradas y el vaso. También el hígado tiene una función también de retirar células rojas cuando estas dos características aparecen, que ya alcanzan la edad o que tiene algún deterioro en su composición, en su estructura. Y nuevas son producidas en la médula ósea. Entonces, la producción de estas células rojas son controladas por hormonas y hay una hormona bien importante que hay que conocer, es la eritropoyetina, que es liberada en el riñón y es liberada cuando existen niveles bajos de oxígeno. La eritropoyetina se produce más y esa producción aumentada de eritropoyetina hace que la médula ósea produzca más glóbulos rojos. Entonces aquí viene este término, hematopoiesis, que es la formación de los componentes de la sangre. Entonces, ¿qué incluye? Incluye todo, no solamente la producción de glóbulos rojos, sino que rojos y blancos. Esto ocurre desde el periodo embrionario de cualquier persona. Y si nos vamos a las fechas, los periodos embrionarios son bien tempranos en la formación del nuevo cuerpo, del nuevo individuo. Eso sucede durante las primeras semanas de embarazo, que el embrión empieza a formarse. Entonces, desde ese momento ya existe hematopoiesis. A través de la vida alcanzamos la adultez, nos convertimos en adultos mayores y ya cuando la persona fallece, hasta ese momento es que termina la hematopoiesis. Excepto en casos puntuales de que haya una destrucción de médula ósea por causas exógenas, como pueden ser consumo de algún tóxico fuerte que pararía la hematopoiesis. En caso contrario, sigue. Entonces, si usted ve la hematopoiesis, todo se origina en unas células conocidas como stem cells, células madres, y
células madres tienen la característica que una se replica y la otra continúa en este ciclo para que siempre haya células madres. Pero la que se da por la replicación es ahí de donde salen las células del lado blanco. Tenemos los neutrófilos, eosinófilos, basófilos, macrófagos, y luego tenemos las células B, que es donde se forman los anticuerpos, y las células T, que son también del sistema inmunológico. Luego en la parte de izquierda tenemos también otras líneas que vienen de las células madres que se convierten en células rojas, que serían los eritrocitos, los megacariocitos que se fragmentan en 1000 pedazos, como que usted tuviera un pedazo de pan y lo aprieta entre su mano, a modo de hacerlo múltiples pedazos de ese pedazo de pan, se hacen muchos pequeñitos, esos pequeñitos son las plaquetas. Esa sería la hematopoiesis. Ahora veamos la diferencia conceptual de lo que es la sangre completa, el suero y el plasma. A mano izquierda en su pantalla tienen lo que es el plasma, a mano derecha tienen lo que es el suero. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar la sangre completa. Entonces, el suero y el plasma, ambos vienen de la parte líquida de la sangre, que permanece una vez que las células son removidas. ¿Y cuáles células? Estas, las células rojas el componente del 1% que está acá. Cuando eso se remueve, lo que queda es ya sea suero o plasma. Pero ahí es donde la similitud termina, porque cada una tiene una característica bien puntual. Por ejemplo, el suero es el líquido que permanece después que la sangre ha formado coágulo. Si usted ven acá a mano izquierda, ven el flotante amarillo y abajo tienen un coágulo de sangre. Entonces, lo que se forma después de que ha habido una formación de un coágulo es suero. Lo que ven acá también probablemente no pasó de forma espontánea, sino que fue centrifugada la sangre y esas vueltas a gran presión que hace la máquina esta centrífuga hace que lo más pesado se vaya al fondo del tubo y lo líquido flote. Entonces, a través de centrífuga logramos separar suero de sangre coagulada. En el lado izquierdo, el plasma es la parte líquida que permanece cuando la coagulación la prevenimos, no la dejamos que suceda. Y eso se puede lograr cuando agregamos algún tipo de anticoagulante. Y ya vamos a ver que algunos tubos que se usan para la flebotomía tienen anticoagulantes con el propósito de prevenir la coagulación, y es entonces que logramos obtener plasma. Este plasma también no va a flotar como se ve en este dibujo de forma milagrosa, se separó. No, esto también tiene que ir a centrífuga y lograr que las partes más pesadas se vayan al fondo, que son los glóbulos rojos, y la parte flotante, que es la parte líquida, plasma, permanezca en el extremo superior del tubo. Entonces, esas son las dos diferencias que tienen que conocer. ¿Ok? Entonces sería suero líquido cuando se formó ya un coágulo, y el plasma es la parte líquida cuando hemos prevenido la coagulación con el uso de químicos que son los anticoagulantes. Ahora, la sangre completa, como la vemos acá en esta fotografía de la mano derecha, es una bolsa de sangre completa y aquí lo dice. Si ustedes leen el rótulo acá, el label, dice sangre completa. Entonces la sangre completa es aquella sangre que directamente se saca del cuerpo y no se le retira
ninguno de los componentes que ya mencionamos. Ahí va su plasma, ahí lleva sus plaquetas, ahí lleva sus glóbulos rojos, o en nada se remueve. Entonces es la forma directa de sacarla del cuerpo y colocarla en otra persona. Esto es lo que sucede cuando múltiples campañas de donación de bancos de sangre solicitan que lleguen donantes a donar sangre porque hay una escasez de tal tipo. Entonces, ellos logran obtener la parte de sangre completa. Hay una ventaja en los bancos de sangre que ellos ahora ya logran separar lo que quieren. Pueden quedarse con sangre completa. Un porcentaje de los donantes dieron la sangre completa. O sea, digamos que todos los donantes dieron sangre completa, pero el banco de sangre ya decide que de los 100 bolsas que obtuvieron de ese día de donación, van a usar 60 para sangre completa y digamos que las 40 bolsas que les quedan van a dividirlas. Entonces, en algunos casos pueden separar plasma, es decir, obtener plasma fresco congelado, congelar plasma. Y eso ya pueden lograr ellos otras 10 bolsas de plasma fresco congelado. De ahí pueden quedarse con plaquetas, lograr concentrados de plaquetas. También pueden lograr crioprecipitados y así van ellos haciendo una subdivisión de cosas, plasma, plaquetas y otros. Así que si vean esta bolsa cómo está especificada. Aquí dice el tipo de sangre. Se ve el tipo de sangre que dice ORH positivo, sangre completa. Está la fecha que fue colectada, dice collected, 9 de marzo. Expira el 13 de abril, tiene una expiración aproximadamente 3 semanas, le dan ahí. Ponen que le han agregado un anticoagulante. La temperatura a la que se debe de guardar en el refrigerador. Ahí está también. Y ponen el detalle a dónde fue que se colectó y quién fue el responsable de hacer la colección de esa sangre. Muchas veces, por ejemplo, la Cruz Roja Americana tiene en cada estado su división. Nueva Jersey es muy activa haciendo colección de sangre, se va a muchas ciudades. Nueva York también tiene un buen centro de banco de sangre que es muy efectivo y logran ellos de manera permanente estar yendo a ciudades, van a YMCA's, etcétera, y hacen mucha colección de sangre de esa manera. Bueno, ahora vamos a pasarnos a lo que es ya la parte de la flebotomía. Creo que lo que les mencioné de la sangre es algo bien general, que probablemente eso es lo que les van a preguntar, entonces no me metí en mucho detalle. Si tienen alguna pregunta de lo que es sangre, antes de pasar a flebotomía. Bueno, entonces si no tenemos preguntas, voy a pasar a la parte de flebotomía. Acá les puse una foto de una persona con su brazo en extensión y ya se ve que la flebotomista le está sacando sangre y pareciera ser que es un tubo lavanda morado que se ve acá. Así que se les puse eso para darles un adelanto. Y atrás se ven algunos tipos de tubos. Si uno es cuidadoso y ve acá, ve más lavandas. Se ven unos amarillos, rojos, verdes claros, los azules. Así que vamos a ver de qué se trata todo eso. Les puse eso para darles un adelanto. Entonces veamos cuáles son los objetivos y métodos de la flebotomía actualmente. Los objetivos son, uno, lo usamos para obtener sangre para diagnóstico, propósitos diagnósticos y también el monitoreo de tratamientos. Por ejemplo, alguien está en tratamiento de warfarina, heparina, todo eso se puede estar monitoreando. Monitoreo de tratamiento de carbohidratos, glucosas, todo eso, diabéticos.
Entonces nos ayudan a monitorear tratamientos, pero también nos ayudan al diagnóstico de ellos. Otro objetivo es obtener sangre para transfusión de sangre, de los centros de donaciones se pasan a hospitales, clínicas, etcétera, donde ellos van a ser usados en emergencias o en cirugías mayores que necesiten sangre. Y en el último caso es para propósitos terapéuticos, como puede ser en casos de policitemia. ¿Qué métodos utiliza la flebotomía actualmente? Tenemos que la venopunción, venopuncture, que es la número 1, una colección de sangre a través de la inserción de agujas de diferentes calibres de agujas en una vena de nuestro cuerpo. Luego tenemos la punción capilar, que es la colección de sangre en menor cantidad probablemente que la venopunción, y lo hacemos a través de un método más superficial, que es la punción de la piel. Ahora veamos los roles que tiene el flebotomista y sus destrezas. ¿Qué es un flebotomista? Puede ser cualquier persona sin distinción de edad, sexo. Se entrena para la colección de sangre y obtiene un certificado. Y ya eso, más la práctica que ha obtenido, lo convierte en un flebotomista. Muchas veces, como lo ha mencionado el doctor Restituyo, hay gente que se dedica al 100% a ser flebotomista, no hace nada más flebotomista, pero en algunos casos, algunos medical assistant tienen la función de medical assistant, pero también si hay una necesidad en la clínica de sacar sangre, ellos tienen el entrenamiento y están certificados para eso, lo hacen también. Pueden hacer 3 cosas. Ustedes se van a certificar algunos en EKG, phlebotomy y el medical assistant. Van a tener 3 certificaciones y pueden hacer las 3 cosas en la clínica de manera simultánea, diaria. Entonces, eso es el flebotomista. Debe de tener un conocimiento de anatomía y fisiología general de lo que es el sistema integumentario, que se recuerdan, yo les dije era la piel, las uñas y el pelo. Pero en este caso nos quedamos solamente con la piel. El sistema cardiovascular debe conocer de lo que son las venas, las arterias, el sistema musculoesquelético y el sistema nervioso. Hay que conocer de esas 4 o 5 categorías que les acabo de decir, la anatomía y fisiología de manera general, conocerla. También hay que conocer el equipo de flebotomía que va a utilizar y también en los materiales que utiliza de manera constante, como son los tubos, los torniquetes, todo eso. Otro rol y destreza del flebotomista tiene que ser un buen comunicador y también saber escuchar al paciente, no solamente comunicar bien, sino que saber escuchar, saber entender y darse a entender. Eso es muy importante también porque cuando uno sabe entender bien, el paciente aclara sus dudas y el miedo, el temor al procedimiento disminuye mucho. Saber comunicarse y darse a entender. También hay que conocer algunos aspectos legales de hacer la flebotomía, ya que este procedimiento, como ustedes saben, es un procedimiento invasivo. Penetramos piel, tejidos, venas, y ya se convierte en un procedimiento invasivo que hay que saber qué aspectos legales están en esto. ¿Qué credenciales se necesita para esto? Como lo dije, hay certificaciones. Ustedes van a obtener el certificado que les va a extender la ANCA. Es voluntario tenerlo, pero muchas veces es requerido en algunas clínicas. Y lo mencioné yo también en la primera conversación que tuve con ustedes, que las oportunidades laborales son mejores
para aquellos que están certificados. Entonces, vale la pena hacer el esfuerzo. Requiere tratamiento específico y pasar el examen, que ustedes lo van a pasar. Luego, la licencia, no se requiere licencia para ser flebotomista porque la licencia es un documento oficial que lo extiende a nivel estatal, federal. Entonces, no tiene que necesitar licencia para eso. Hay que conocer también de la confidencialidad, es la privacidad, mantener privado y con estricta confidencialidad cualquier información que se sepa del paciente. Y ahí incluye, se recuerda que les mencioné diagnóstico, tratamiento médico, información de salud de él, como son su seguro médico, contactos, teléfonos, correos electrónicos, todo eso es confidencial y hay que mantenerlo privado al 100%. Hay que conocer la parte de ética, estándares éticos de lo que es la privacidad y la confidencialidad. También hay que conocer normas de la HIPAA que ayudan a salvaguardar la confidencialidad de la información protegida de la salud de esa persona. Lo mencioné también, les dije que ustedes tienen que tener una clave con la cual tienen acceso al expediente de los pacientes y que si por algún motivo tienen que retirarse de una habitación, tienen que cerrar la laptop, la iPad y cuando regresen la vuelven a abrir. Nunca dejar nada abierto, visible, si hay papeles sobre la mesa, llevárselos, todo eso. Son cosas bien importantes mantenerlas en la mente. Ahora vamos a describir algunos aspectos legales del manejo del paciente y su identificación y también el manejo legal de las muestras. Porque recuérdense que una cosa es el aspecto legal del paciente, pero la muestra que pasó. Las dos cosas son importantes, el paciente y la muestra. En este caso, que estamos hablando de flebotomía, los dos son bien importantes. Entonces, uno de los pasos en flebotomía incluye la correcta identificación del paciente en dos pasos, en un proceso de dos pasos. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, ahí está el número 1, dice, preguntar al paciente su nombre completo y su fecha de nacimiento. Entonces, preguntar al paciente su nombre completo y cuándo nació es probablemente la forma más común de validar quién es el que está sentado frente a ustedes, la identidad del paciente. Y eso es un mandato por la Comisión de Salud. ¿Cómo se llama usted? Su fecha de nacimiento, cuándo nació. Entonces, que la flebotomía es un procedimiento invasivo, entonces hay que manejar estas cosas ya que son procesos ya acreditados y aprobados para hacerlo y nos ayuda a proteger ya sea a la clínica de demandas como al paciente de que le vamos a hacer las cosas bien. Entonces debemos de verificar la identidad del paciente antes del procedimiento y también hay que verificar los labels de los especímenes que se van a tomar. Muchas máquinas actualmente que son electrónicas, los récords electrónicos médicos, ellos mismos nos imprimen muchas veces ya los labels de los tubos y hay que verificar eso, la identidad del paciente y la verificación del label del espécimen donde los vamos a pegar. Y también después del procedimiento hay que hacer otra vez el proceso de dos pasos para proteger también al paciente y a la clínica. Entonces ahí les explico yo. Número 1, nombre y fecha de nacimiento. Ya les dije cuándo hacerlo.
Ahí les puse yo número 2, when, ¿cuándo? Era antes y después. Y aquí se los puse. Y les di algunos ejemplos durante la charla. Otra cosa que, antes de comenzar a hablarles de la descripción de estas pruebas, no olvidemos, voy a regresar para que no cambiemos el tema. Otra cosa que hay que tener en cuenta también es que el paciente, se recuerda que les dije, él tiene derecho a decir que no, tiene derecho a negarse a que la lobotomía se la haga. Muchas veces creemos nosotros que porque el doctor dice que le saquen sangre, él está obligado. No, él tiene derecho bajo los derechos de pacientes a decir que no. Lo importante aquí es que si esto sucede, el flebotomista debe documentar esta negación en el récord médico del paciente, ya sea electrónico o en papel, hacerlo, que no se nos vaya a pasar ese dato, recordando que ya sea en papel o en forma electrónica, el expediente médico del paciente es un documento legal y nos puede salvar un mal día si él después dice que se echa para atrás, que dijo que no, que el que no le quiso sacar la sangre fue usted. No, está documentado de la negación. Entonces, estos documentos pueden ser usados en cualquier procedimiento legal y nos puede salvar de un buen contratiempo, una demanda. Ahora vámonos a esto. Bueno, describamos los tipos de especímenes que se analizan en los laboratorios clínicos. Recuerden que en flebotomía nosotros lo centramos mucho en la sangre, pero ustedes también pueden tener en una clínica la parte de flebotomía, pero van a estar inmersos en lo que es la práctica clínica de los demás especialistas. Y algunas de las cosas que les voy a mencionar los incluye a ellos. Por ejemplo, colección de especímenes de orina. Eso puede pasar en cualquier clínica, que alguien deje una muestra de orina o se hace una orina con tiras, un examen de orina rápida. Entonces tenemos algunos tipos de especímenes. Tenemos la orina al azar, que aquí dice random urines, son al azar. Estas son usualmente se coleccionan para hacer análisis de orina general, urine analysis. No hay ninguna medida especial y se puede hacer en cualquier momento del día. Luego tenemos el espécimen a medio chorro. Este también se le conoce como una muestra limpia y es más que todo cuando queremos hacer un estudio con sospecha de una infección de vía urinaria. En este caso, las áreas, en las señoras, las áreas perineales se limpian antes de hacer la colección. Igualmente en el hombre se hace una limpieza y la muestra, como el nombre lo dice, se toma medio chorro. Él empieza a orinar y es hasta la mitad del chorro que se logra colectar la muestra. La otra forma de colección de especímenes es la de 24 horas. En este caso, esta es una colección que su nombre es bien específico y es un día completo. El paciente empieza en la mañana de hoy, digamos, y termina mañana a la misma hora. Eso es. Ya les voy a explicar en detalle cómo se hace porque tiene su técnica. Pero este examen lo hacen muy típicamente para descartar alguna patología renal, como puede ser una insuficiencia renal, casos de preeclampsia. También se lo pueden dejar a pacientes diabéticos tipo 2 con mal manejo de su glucosa, que sospechen algún tipo de nefropatías o etcétera. En este caso, la orina se colecciona y es mantenida típicamente en áreas frescas que pueden ser refrigeradores que prevengan la multiplicación bacteriana en la muestra, que en este caso es la orina. Ahora veamos eso que les estoy poniendo acá a mano derecha. Si ustedes ven acá el Medical Assistant, está haciendo un uso de una cinta. Estas muestras de orina nos ayudan para medir, por ejemplo, pH, que nos descarta si la orina está ácida, si está alcalina.
si hay presencia de glucosa, cuerpos cetónicos, cetonas, sangre, en orina, también hay muchas cosas más, hay bilirrubina, albúmina, hace de todo, esas tiritas son bien mágicas. Entonces, se usa mucho en pacientes sin patologías mayores, pero típicamente lo podemos usar para pacientes que tienen diabetes y queremos descartar si la azúcar está en gran volumen en la orina. Entonces, esas tiritas son bien sensibles a esta presencia de glucosa y marcan. Se compara acá con los colores y el resultado es bien acertado. Las cetonas también pueden aparecer en la orina de pacientes diabéticos y se usan mucho estas tiritas. Ahora, también otra cosa que nos puede salir acá es lo que es la presencia de, como lo dije acá, de sangre en la orina, que puede ser un buen examen inicial que nos demuestre alguna lesión o enfermedad que esté causando que orina con sangre. A veces no se ve todavía la sangre, o sea, la orina no se ve roja, pero ya hay micropartículas de sangre que se pueden detectar a través de estos papeles reactivos que ven acá y nos dan una luz amarilla temprana y ya se puede hacer un examen más definitivo después. Luego tenemos que la sangre no solo aparece en la orina, puede aparecer en muestras de heces también. Otros tipos de especímenes tenemos en laboratorios clínicos. Ahí lo vamos a ir viendo. Ya lo mencionamos, el análisis de orina, eso ya lo mencionamos. La colección de 24 horas también, ya lo mencionamos, que era de un periodo de un día a otro. Y son volúmenes, dependiendo de cuánto orina el paciente, puede ser que necesite 1 o 2 garrafones, pero en promedio la persona colecciona entre 1500 a 2000 ml de orina, que es el promedio normal de un adulto. Por ahí anda la fluctuación de 1500 a 2000 ml. Entonces también tenemos acá otros exámenes, podrían ser especímenes de esputo. Estos son muy puntuales para enfermedades del pulmón o los bronquios. Recuérdense que es esputo, no saliva, no es la saliva la que se pretende evaluar. Entonces es el esputo, no la saliva. Y ellos son evaluados para ver si hay presencia de sangre, microbios o algún tipo de célula normal en el esputo. Las pruebas de ese también lo dijimos que se coleccionan para tratar de identificar algún tipo de bacteria o virus que sea responsable de alguna enfermedad de tipo diarreica. También dolores abdominales, usan muestras de heces como parte del estudio diagnóstico. Luego tenemos lo que son los cultivos de la garganta, que estos cultivos de garganta, que acá le pongo el puntito rojo, son hechos para detectar también enfermedades que causan organismos como bacterianos, más que todo, y nos determinan, el objetivo es determinar el método de tratamiento que vamos a utilizar, qué tipo de antibiótico. Entonces estos cultivos de garganta se pueden hacer en la clínica bien rápido. Para, por ejemplo, si hay sospecha de infección por estreptococos, epiglotitis, todo eso se puede hacer bien rápido. Ahora, los cultivos y sensibilidades son otros que se hacen en las clínicas, en algunos laboratorios clínicos. Y esto, lo que se hace es se cultivan muestras para determinar qué organismo se desarrolla en esa muestra. Y una vez se desarrolla el organismo, le probamos la sensibilidad a cualquier antibiótico. Podemos poner hasta 5 o 10 antibióticos, que son como que fueran unos halos que se colocan sobre la muestra. Y dependiendo qué halo se va viendo actividad bacteriana que mata la bacteria que se formó, ese tiene más sensibilidad y el que tiene menos, que tiene más resistencia.
Entonces, esto se hace con las colecciones de muestras directamente, que puede ser cultivos de cualquier tipo de secreción del cuerpo y es bien efectivo. También hay cultivos de heridas que se hacen en laboratorios clínicos y estos son cultivos que se hacen también para identificar patógenos que son responsables por infecciones de las heridas de los pacientes. Cuando vemos que son heridas supurando, se ve supuración de material purulento. Entonces se toma muestra de ese material purulento y se cultiva. Entonces se pueden cultivar de úlceras, de heridas de la piel. A veces hay mordidas, personas que han sido mordidas, ya sean por animales o por otros humanos, y que se infectan. Se puede hacer necesidad de hacerle un cultivo de la herida para sacar un diagnóstico más certero. Entonces, para eso se usan estos swabs que están acá, como que son hisopos para tomar las muestras y esas se transportan en un contenedor como es este que está acá. Se transportan ahí, se introduce ahí la muestra con este hisopo, se transporta al laboratorio y en el laboratorio ya le hacen el trámite y el, el estudio ya de cultivo y sensibilidad. Ahora pasamos a algunas pruebas especiales que ahí les muestro yo algunas de ellas. Tenemos esta, la de 2 horas de glucosa postprandial, que se abrevia PPG, y esta PP significa postprandial, después de las comidas. La otra es la de un examen de tolerancia a la glucosa, se abrevia GTT, y se usa para el diagnóstico de problemas de metabolismo de carbohidratos, diabetes más que puntual. Luego tenemos otro que se abrevia BT, que es el tiempo de sangrado. Es un examen que se hace en el antebrazo y se hace uso de un manguito de esfigmomanómetro de tensión arterial. Luego tenemos el examen de gases arteriales, que se abrevia ABG, gases arteriales. Este es bien común, hecho en hospitales, en áreas de cuidados intensivos, cuidados intermedios, cuidados coronarios. Y el sitio más frecuente es la arteria radial en las muñecas de los pacientes. Y para eso se hace un examen de Allen modificado para determinar la permeabilidad de la circulación. De esto voy a hablar tal vez en la otra semana. Les voy a poner un video del Allen, del examen de Allen. Ahora, entrando ya a la parte de... Una Sí, pregunta, pero el de arteria uno no, como fleotomista o medical assistant uno no lo tiene que hacer, ¿cierto? no, El no de tienen gas. que hacerlo. No, Ok. no, no. Está el examen de gases arteriales o de punción arterial está fuera del alcance de las obligaciones del medical assistant. Entonces no lo tienen que hacer ustedes, sino que lo tiene que hacer un médico, un nurse practitioner que ha sido entrenado para ello, un residente o un physician assistant lo tiene que hacer. No es, Ok. no es el medical assistant, sí. Ahora, vamos a empezar a identificar los diferentes tipos de aditivos que se usan en la colección de sangre. Ahí les pongo algunos nombres. Los primeros que están arriba es el EDTA y citrato de sodio. Pero antes de empezar a hablar de ellos, les voy a decir que los análisis de sangre, ¿por qué usamos aditivos? ¿Por qué se usan estos aditivos? Los análisis de sangre necesitan casi todos la presencia de un químico específico para que la muestra sea óptima, y nos dé valores óptimos que nos puedan servir para el diagnóstico y tratamiento. Entonces, ponerlos, estos químicos en la muestra es necesario, no se puede omitir. Por eso los tubos actuales ya los venden en cajas de hasta 50, ya vienen selladitos y todo, ya solamente listos para ser usados.
y ya el aditivo viene adentro. Ya usted solamente tiene que reconocer el color y ya saber qué aditivo va adentro y para qué tipo de examen lo voy a hacer. Eso nos quita un peso de nosotros, de no estar preparándolos ni nada, sino que ya todo viene solamente de usarse y ya, hacerlo. Entonces, los aditivos son usados para mantener esos niveles de los químicos que vamos a evaluar en la sangre, una vez que la sangre ya se saca del cuerpo de la persona. Acuérdense que una vez se saca el cuerpo de la persona, la sangre ya entra en un estado anormal, porque ya no está en circulación, ya no se está oxigenando, ya los glóbulos rojos empiezan a degradar glucosa que está ahí, entonces todo eso está pasando por segundo. Y si no estuvieran estos químicos, muchas veces estos resultados no serían tan exactos. Entonces lo que se trata de hacer es que el resultado que obtenemos de los químicos que queremos medir, o tal vez no de los químicos, sino de las sustancias que queremos medir, sean lo más cerca posible a cuando ellos estaban en el cuerpo, antes de ser removidos. O sea, el valor de la glucosa que vamos a obtener sea lo más cercano posible al valor de la glucosa que tenía la persona cuando esa sangre estaba en su cuerpo. Si nos sale 220, que sea lo más cercano que haya sido al 220 cuando estaba en el cuerpo de esa persona. Entonces, así tenemos que, para darles un ejemplo, pero lo vamos a ver eso más en detalle. La glucosa, por ejemplo, sabemos que se utiliza para el diagnóstico de enfermedades de tipo de carbohidratos. Entonces, una sustancia en el tubo que vamos, acá está su nombre, sodium fluoride, este aditivo de acá. Él se encuentra en el tubo gris, ya lo vamos a ver. Y lo que hace él es detiene el metabolismo de la glucosa que las células rojas están haciendo. O sea, las células rojas están consumiendo glucosa en esa sangre. Lo detiene una vez que la muestra se pone en el tubo. Y lo que se pretende es que el valor que obtengamos de glucosa sea cerca al valor real en el cuerpo. Veamos el primer grupo allí. Dice EDTA o ETA y sodium citrate. Estos dos son químicos anticoagulantes. Evitan la formación del coágulo. Anti-clotting chemicals. Los dos, el EDTA y el sodium citrate. Este es el separador de suero. Se usa para separar lo que son las células rojas y los factores de coagulación del suero. Y en esa forma mantenemos los niveles químicos encontrados en la sangre. Luego tenemos la heparina litio o lithium heparin, que también es una sustancia que lo usamos para anticoagular. Luego tenemos el sodium fluoride, que ya lo mencioné hace un par de minutos, que se usa es un antiglicolítico. Evita que la glucosa se degrade y nos mantiene los niveles de glucosa. Y luego está el el medio de cultivo de sangre, que lo usamos en los cultivos de sangre. Estos son usados para mantener a los microbios en la muestra lo más largo posible en esos tubos o frascos que nos permita incubarlos, que se puedan transportar hasta el momento que son incubados en placas y ellos puedan crecer, que sobrevivan hasta ese momento. Ese es el propósito del medio. Ahora veamos y aprendamos a identificar los tubos evacuadores asociados al código del color que ellos son, a este que está acá. Entonces vamos a saber asociar el color del tubo al aditivo que tiene adentro. Empecemos con el color rojo. Este color rojo no requiere aditivo. Casi siempre vamos a usar este tubo de vidrio. El de plástico dice tiene activador de coágulo, de coágulo.
el de vidrio no lo tiene. ¿Qué exámenes hacemos en ellos? Comúnmente se usa para coleccionar suero y nos ayuda a determinar, más que todo es química y algunos de pruebas de banco de sangre. En química, para mencionarles algunos, está el factor reumatoideo, la amilasa, magnesio, cortisol, ácido úrico, hormona paratiroidea, parathormone hormone, niveles de digoxina, insulina, péptido C y algunas pruebas de banco de sangre. Es el rojo. Ahora tenemos el celeste, el light blue. El que tiene el aditivo es el sodium citrate. Yo le traté de hacerlo más cerca de este close-up aquí para que lo vean. Aquí. Ellos traen un label, un sticker, donde va el aditivo que tienen ellos adentro. Acá se lee sodium citrate y la concentración a la que viene. Este aditivo previene la coagulación de la muestra y se recomienda retirar de 2 a 3 ml de sangre en otro tipo de tubo. Casi siempre se usa este tubo, el rojo, antes del azul para sacar un poquito de sangre. De poner sangre en este, se saca el poquito, 2, 3 ml de sangre en un tubo antes de empezar a sacarle al azul. Y se sugiere que se llene al 100%. Creo que solo el doctor Restituye. Ahora casualmente en la tarde salió una pregunta de esa para doctor. ¿Se recuerda, doctor Restituyo? Sí, perdón, ¿cuál es esa? ¿Qué pregunta es? ¿Se recuerda que le mandaron a usted una pregunta al WhatsApp del tubo azul, una estudiante? Sí, eso fue Alessandra, sí, que con el anticoagulante y también Que creo se que tiene que también, llenar el tubo. exactamente, sí, hay que llenarlo completamente, hasta donde tiene la señal. Sí, Muchos traen una señal negra, usted le respondió eso justo, llenarlo sí, todo. Y eso lo exacto, dicen las reglas de estos protocolos, que hay que llenarlo al 100%, el sí, sí. tubo El celeste, laboratorio devuelve la muestra si no se llena, que no se llene, correcto. sí, claro. Es Ahora, de ¿qué los muestras pocos que hay que hacemos llenar, acá? De los pocos que hay que llenarlo, sí. exactamente. Entonces, ¿qué muestras tomamos en el celeste? Tenemos las de coagulación para hacer seguimientos de terapias con heparinas y pruebas de coagulación. Tenemos el PT, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina, fibrinógeno, la actividad de factores, que es la actividad de factores se usa para identificar deficiencias de algunos factores o la presencia de inhibidores de ellos. También se puede usar para la medición del fibrinógeno y de los dímeros D-dimer. Luego tenemos el tubo lavanda, o este morado, que es tiene el aditivo EDTA, lo vamos a abreviar así, ERTA. El tubo lavanda y el tubo rosado, los dos tienen EDTA. Y este aditivo es un anticoagulante también. Se agrega al calcio, que es necesario para la formación del trombo. Entonces, anticoagulamos la muestra de esa forma. Exámenes que se hacen en este tubo son de hematología. Está las plaquetas, cuenta de plaquetas, cuenta completa de glóbulos rojos, complete blood count, reticulocitos, hematocritoglobina, eritrosedimentación está ahí, el COMP directo está por acá también. Y si ustedes ven el tubo acá también, yo traté de que se pudiera leer, ahí él dice EDTA, tiene el nombre del aditivo que lleva adentro. Luego tenemos el rosado, que también lleva el EDTA, el ETA, que es el aditivo también que tiene, ya dijimos el mecanismo que se agrega al calcio. Exámenes de hematología que se pueden hacer en él. Está el tipeo IRH, la evaluación de anticuerpos,
pruebas cruzadas, evaluación de ROGAM. Y acá también podemos leer que dice EDTA. Este es el de color rosado. Ahora vamos con el de color verde. Este color verde claro tiene el litio heparina. Y hay que diferenciar bien esto. El verde claro, litio heparina, y aquí también se puede leer litio heparina. Este aditivo actúa como un anticoagulante. Por tener litio, no se debe usar este tubo si se van a medir niveles de litio porque daría un falso resultado. Se usa en muchas pruebas de químicas. Ahí les pongo una lista. Amonio, factor rimatordeo otra vez, paneles lípidos, paneles hepáticos, ahí transaminasas, todo esto, albúminas acá, colesterol, triglicéridos, los de alta densidad, baja densidad, calcio ionizado, marcadores cardíacos, troponina, CPK, CPKMB, todo va ahí. Y la medición de la gonadotropina coriónica humana en sangre. Una pregunta. Sí. Pero si con el lipid panel lo hacemos con el de SST, ¿por qué? Porque es solo para urgencia, el light green, o sea, porque el lipid panel es con el SST, ¿no? Recuérdense que, sí, acá le estoy dando ahí una lista general y acá se lo pongo. Este light green se prefiere en los exámenes STAT, que son aquellos exámenes de urgencia, de alta urgencia. No quiere decir que este no lo pueda hacer en otro tubo, como usted bien lo dice, se podría hacer en otro tubo, no hay problema. Yo le pongo la lista para dar un estimado de los que se podría hacer ahí, pero son básicamente exámenes de química. Luego tenemos el verde Creo oscuro. que hay algunas preguntas, profesor, que muchas veces confunden. Diga. Sí. El tubo verde para la amonia está bien y todo eso, pero confunden muchas veces a ciertas preguntas con relación al lipid panel, como dijo ella. Creo que fue Ana que habló. ¿Fue usted, Ana? Sí. Sí, que también en realidad el SST, el que trae el gel, ese también es el que también está indicado para hacer de la familia de los lípidos. Y puedo hacer también con el SST un lipid panel, pero que sea urgente, o necesito, juro, el light green. El light blue, perdón, el green. Sí, o sea, porque el light green es para STAT, ¿no? Pero yo puedo hacer un STAT con el SST. Depende de la prueba. El STAT lo puede hacer, pero depende de la prueba que se va a hacer. Ok. Sí, claro. Okay. Sí. Amonia es con el verde, se usa y es una prueba también que puede ser de emergencia, STAT. Esto se puede hacer. Ok. Sí, claro. Gracias. Nada. Bueno, entonces el verde oscuro también dijimos que el aditivo es aquí sí ya cambia, el sodio heparina, no es litio en heparina. Acá lo leemos también. Los exámenes que se pueden hacer en el verde claro son aceptables también para este tubo que es el oscuro. Eso también, y algunos de químicas. Aquí les puse también como diferente a lo que estaba en la otra lista, el ácido láctico. Luego tenemos el tubo gris que tiene 2 aditivos en su interior. Tiene, acá se puede leer, tiene el sodium fluoride, que es el glicolítico, el que detiene la degradación de la glucosa. Y tenemos el oxalato de potasio, que es el anticoagulante. Tiene dos aditivos adentro. Este comúnmente se usa para exámenes en estudio de metabolismo de carbohidratos. Ahí está la glucosa en ayunas, tolerancia a la glucosa, está ahí. Y también medición de ácido láctico.
Luego tenemos el rojo, gris, también conocido como camuflajeado. También se le conoce como el SST, el tubo con separador de suero. Hay aditivos son usados también como activadores de coágulo y separador de tubo. Comúnmente en este se usa para química y pruebas inmunológicas y se podría usar en el Basic Metabolic Panel y el Comprehensive Metabolic Panel, que es este CMP. Luego tenemos otro tubo que es el tubo azul oscuro. Este también tiene en su interior el EDTA, el ETA. Y ese es el que está como el anticoagulante. Este lo usamos para medir trazos de metales, como en este caso sería el plomo, LED, la medición de plomo, el tubo azul oscuro. Y luego tenemos voy a hablar de esto antes de irnos a la pausa para quedar como completo con los tubos. Los tubos son los de cultivo de sangre, blood culture tubes y botellas. Estos tienen en su interior el medio de crecimiento microbiano. Tenemos en dos tipos, grandes tipos, que son los aeróbicos y los anaeróbicos. Acá se puede leer, en el anaranjado leemos anaeróbicos y en el verde claro acá leemos aeróbicos. Los volúmenes que se recomienda obtener por frasco, el del adulto sería de 8 a 10 ml por frasco. En los pediátricos hasta 4 ml, dice hasta, porque podría ser menos si es un niño más pequeño. Pero se dice up to, hasta 4 ml. Entonces acá el pediátrico ustedes lo ven de otro color amarillo. Entonces están los 3 tubos. Estos tubos de cultivo de sangre tienen estos bien característicos colores y están bien identificados, plenamente identificados y fácil de ubicar. Entonces, si ustedes van a ver, ya lo vamos a mencionar después, que cuando se indican, son los primeros que se deben de coleccionar antes del primer tubo, el vacutainer normal, pequeño. Si hay un cultivo, él es el primero para evitar contaminación cruzada. Hay protocolos que se usan en varios hospitales en Estados Unidos y usualmente usan sangre completa y usan 3 sets y les dan un intervalo a veces hasta de 30 minutos entre ellos. El primer set podría ser en el brazo izquierdo, en la fosa anticubital izquierda, a los 30 minutos en la derecha y luego a los 90 podría hacerlo ya sea en la izquierda o en la derecha. Hay varios protocolos que eso en cada institución donde ustedes trabajen, si lo hacen a nivel hospitalario, ellos van a explicarles cuáles son los protocolos que ahí siguen ellos, las normas, y en ese horario que les dije de tiempo y especificaciones de posición anatómica de zona. Estos también, por ser cultivos, usan una técnica de asepsia más estricta. Y eso ya lo mencionamos en otros grupos anteriormente, que ya no se usa el alcohol, solamente el alcohol, sino que podría usarse otras soluciones yodadas. A veces hasta ocupan algunos campos estériles para tratar de un poco de aislar la zona donde se va a colocar las agujas y todo eso. O sea, se maneja un poquito más con técnica de asepsia que con una flebotomía normal, que solamente se usa alcohol y no se hace mayor protocolo de limpieza en la zona de las flebotomías normales. Bueno, voy a parar acá, doctor, para seguir en la segunda hora, lo que viene y ahí le voy a poner un video también de flebotomía. Ok, perfecto. Sí, entonces, ¿a qué hora regresamos? 8:20. Sí, está bien. 8, está bien. Ok, Está bien. gracias. Regresamos a 8:20, entramos al receso. Bueno.